Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Javier Cabeza Ramírez. Junto con mi compañero Miguel Ángel Solano Sánchez, aprovecho la oportunidad que me brinda el Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento para presentar el trabajo que lleva por título ¿Y qué hay de la ética en los videojuegos? Se ha elaborado bajo el paraguas del Grupo de Investigación SEC 063 de Dirección de Empresas y Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba. Bueno, el trabajo, como viene siendo habitual, se divide en las cuatro partes fundamentales del método científico: una breve introducción donde se justifica cuáles son nuestras principales motivaciones para desarrollar este trabajo y la importancia que tiene este tema en la actualidad. En segundo lugar, se aborda la metodología que hemos aplicado a este trabajo. En tercer lugar, presentamos unos breves resultados preliminares, ya que el trabajo está en pleno desarrollo actualmente, y alguna pequeña conclusión que ya hemos podido sacar. Bueno, el trabajo se justifica de acuerdo con cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, los videojuegos forman parte de nuestra vida cotidiana. Hoy en día se han superado ya prejuicios que los vinculaban erróneamente con un pasatiempo casi exclusivo de jóvenes y adolescentes. En segundo lugar, el ascenso de los eSports, de las plataformas de transmisión en vivo, de la gamificación en el ámbito laboral, o la aplicación de los videojuegos a otro tipo de contextos como el sanitario o el educativo, así como el crecimiento de una industria que gira alrededor de los videojuegos, que ya supera incluso a la del cine o la música conjuntamente. Por otro lado, los videojuegos también son conocidos por sus efectos adversos y por sus connotaciones negativas. Entre las más destacadas, pues, por ejemplo, la adicción, la agresividad, la evasión de la realidad, etcétera. En paralelo, se ha ido desarrollando todo un corpus documental de conocimiento académico que contempla todas estas facetas de los videojuegos. Uno de los focos actuales en el ámbito de investigación sobre los videojuegos se centra precisamente en las consideraciones éticas que los rodean. De esta forma, partimos de la definición tanto de videojuego como de ética. En cuanto a la definición de un videojuego que utilizamos en este trabajo, pues es una definición amplia. Está vinculada con lo que nos comentaban Wolf y Perron en 2005 en su artículo sobre la introducción a la teoría del videojuego. Este concepto está relacionado pues con el cine, con la televisión, con los ordenadores, con los propios juegos en sí. Es precisamente esa irreductibilidad del videojuego lo que ha hecho que sea muy difícil definirlo formalmente y lo que ha provocado un intenso debate sobre lo que son o lo que deberían ser o lo que expresan actualmente. Pero partimos de una definición clásica vinculada a los cuatro elementos fundamentales del videojuego: el algoritmo que se usa para construirlo, la actividad del jugador, la interfaz y los gráficos. En la actualidad, a medida que la investigación se ha ido desarrollando, todo el conocimiento acumulado relacionado con los videojuegos se posiciona alrededor de los estudios sobre métodos, medios de comunicación, tecnología y arte digital fundamentalmente. En cuanto a la definición de ética, desde un punto de vista académico, la podemos definir como el campo o disciplina que proviene de la filosofía, dedicada a la investigación sobre el bien y el mal, así como a las relaciones que se establecen con la moral y con el comportamiento humano. Desde una vertiente más profesional, está vinculada con la cultura, las costumbres y las normas que dirigen y valoran el comportamiento humano en la sociedad. La intersección, por tanto, entre ambos conocimientos, entre ética y videojuegos, está relacionada con aquellos aspectos de la realidad virtual de los contenidos de los videojuegos, de las actividades y los comportamientos que desarrollan los jugadores en entornos online, incluso en la vertiente empresarial, todo aquello que tiene que ver con la creación, venta, promoción, distribución y consumo de productos, en este caso de videojuegos. Por tanto, los objetivos de este trabajo son varios. Partimos de un objetivo principal que tiene que ver con realizar una revisión de la literatura que aborde todo el saber acumulado hasta el momento sobre las implicaciones éticas en el ámbito de los videojuegos, y dos preguntas de investigación. La primera, ¿qué sabemos sobre la ética aplicada a los videojuegos? Y la segunda, ¿cuáles han sido los principales temas detectados y tratados en la intersección del conocimiento, ética y videojuegos? Bueno, la metodología aplicada, partimos del protocolo Prisma para responder a la primera pregunta de investigación.
El protocolo Prisma está específicamente indicado para revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis. Ahí tenéis un poco, en pantalla tenéis esforzados pues, las fases que cubre, los principales términos de búsqueda que se utilizaron, que en este caso fue videojuego o juego de computadora, ética, moral, virtud, responsabilidad social corporativa, deontología, etcétera. Así fuimos cribando con unos criterios de elegibilidad todos los documentos hasta llegar a una muestra final de 208 documentos. Esa muestra final se leyeron todos los documentos a texto completo y a partir de 2 trabajos realizamos una propuesta de marco teórico de clasificación, como veremos cuando abordemos los resultados. En cuanto a la segunda pregunta, para abordar los núcleos temáticos que se han desarrollado, utilizamos una representación visual o un mapa de la ciencia utilizando software bibliométrico, en este caso VosBiber. En cuanto a los principales resultados, bueno, pues gracias a este trabajo, el análisis documental, la lectura a texto completo de todos los documentos nos permitió proponer un marco teórico de clasificación que se divide en 3 niveles. Un nivel micro relacionado con los videojuegos propiamente dichos, es decir, con el videojuego como objeto, con los objetivos que se tiene dentro de un videojuego, las posibilidades, los límites del juego, los problemas asociados a los videojuegos. Un nivel meso relacionado con la persona, con el jugador como persona, y un nivel macro relacionado con la industria. En la confluencia de los 2 conocimientos, la investigación en videojuegos y la investigación en ética, es donde se centra nuestro análisis. En cuanto al nivel jugador, vemos que sería el nivel meso, que están vinculados fundamentalmente al conocimiento de los comportamientos positivos y negativos que desarrolla el jugador como jugador individual, como jugador social o miembro de la sociedad y como sujeto externo al juego. Y luego, relacionado con la industria de los videojuegos, está vinculado tanto a la cultura, las costumbres, los valores, las normas, pero como empresa que tienen los videojuegos. Todo esto nos lleva a los beneficios y a los problemas de los videojuegos. ¿Principales beneficios que reportan los videojuegos? Pues aumento cognitivo, de las habilidades, de las competencias, creatividad, refuerzo social. ¿Principales problemas asociados? Adicción, salud, distorsión, inversión, distorsión de la realidad, etcétera. Bueno, aquí os presento los 5 artículos más citados. En este caso, lo que más nos interesa es los temas que se han seguido. Bueno, por el primer artículo, que es el que más citas tiene en la muestra, en los 208 artículos de la muestra, trata sobre los efectos sociales de los videojuegos violentos. El segundo de los artículos también habla sobre la influencia negativa de los videojuegos que pueden tener los videojuegos en niños y adolescentes. El tercer documento es un documento más genérico, muchísimo más teórico, además un documento pionero. Habla de la ética de los juegos, de la ética de jugarlos y la responsabilidad ética de los diseñadores de videojuegos. El tercer documento nos introduce en la desvinculación moral que se produce dentro de los videojuegos violentos. Y el último de los documentos, que se correspondería con un nivel macro, es decir, a nivel de industria, nos habla de la responsabilidad social en la industria de los videojuegos. El nivel de cita no es excesivamente elevado, aunque sí se puede observar que, dada la confluencia entre dos ámbitos tan dispares como la ética y el videojuego, se puede considerar que es bastante aceptable. En cuanto a los autores más representativos de la muestra, vemos que hay un cierto grado de especialización, ya que Miguel Sicard cuenta con 9 documentos en la muestra. En cuanto a las categorías, como no podía ser de otra forma, la categoría de indexación de Web of Science lo sitúa entre documentos que están centrados fundamentalmente en ética, en comunicación y en filosofía. En cuanto a las principales revistas, ahí tenemos una pequeña muestra. Llama la atención que no hay ninguna revista de business o de management entre las primeras, sino que están todas vinculadas a la tecnología y a la ética. En cuanto a los
principales núcleos temáticos que se detectaron aplicando el mapeo científico, detectamos 6 núcleos principales. El primero está centrado en los estudios de la desensibilización de los jugadores, de la exposición a los videojuegos violentos, una desvinculación moral, sobre todo. El núcleo 2 está centrado específicamente en el comportamiento. Encontramos los temas sobre la agresividad, las actitudes y cómo nos comportamos tanto dentro como fuera de los videojuegos por su influencia. El tercer núcleo está relacionado fundamentalmente con el nivel macro. Nos habla del diseño de los videojuegos, de la toma de decisión dentro de los videojuegos y del razonamiento moral dentro de los videojuegos. El cuarto de los núcleos temáticos está centrado en las diferencias de género, en la influencia en determinadas edades. El quinto de los núcleos temáticos está centrado en los mundos virtuales y en el dilema del jugador, fundamentalmente, lo que representa o por qué no se considera éticamente correcto o incorrecto un asesinato virtual dentro de un juego. También aparece otro subnúcleo que serían los serious games o los juegos serios. La última agrupación está centrada en los sentimientos que produce en el jugador el desarrollo de estos videojuegos, las emociones, los sentimientos de culpa o el disfrute. Como principal nexo que se detecta en los 3 niveles, en el nivel micro centrado en el videojuego, o meso centrado en los jugadores y macro centrado en la industria, es la violencia que actúa como auténtico nexo de unión entre todos estos conocimientos. En cuanto a las principales conclusiones a las que llegamos, bueno, pues tenemos que decir que los videojuegos, según apuntan Woodcock y Johnson, son una parte ineludible de nuestra vida cotidiana y de la cultura mediática. En consecuencia, examinar todas las actividades vinculadas a los videojuegos se posiciona como una cuestión crucial para comprender la sociedad actual, especialmente desde un punto de vista ético. En este sentido, la investigación micro, centrada en los videojuegos y en el diseño, y meso, en el comportamiento del jugador, está mucho más desarrollada, combinándose ambos enfoques en toda la muestra de documentos que se ha utilizado para profundizar en la ética de los videojuegos. En cambio, la investigación macro, centrada en la industria, aún está subdesarrollada o subrepresentada en esta muestra. El análisis presentado es un análisis preliminar y principalmente descriptivo. De momento estamos revelando algunos rasgos coincidentes que posicionan a la violencia como el auténtico nexo de unión entre ambos conocimientos. En cuanto a las limitaciones de este estudio, la principal limitación es que hemos utilizado una única fuente de datos, en este caso la Core Collection de la Web of Science. En cuanto a futuras líneas de investigación, una vez profundicemos en la confluencia entre los dos ámbitos de investigación, nos hemos dado cuenta que están surgiendo nuevos conceptos con claras connotaciones éticas que no están siendo abordados o que no han sido abordados todavía en la literatura, como por ejemplo el trolling o el spammer relacionado con los comportamientos de los jugadores, o relacionados con la industria, pues el auge de los micropagos, de no sacar los juegos totalmente terminados y que el jugador tenga que comprar sucesivas expansiones que ya complementan el juego, incluso la inclusión de bots dentro de los videojuegos, sobre todo cuando se desarrollan online, o la profesionalización de la afición, los influencers o plataformas de transmisión en vivo y todo lo que tiene que ver con el comportamiento de estos influencers desde un punto de vista ético, ya que, valga la redundancia, influyen en muchas personas, en muchos jugadores que están interesados. Hasta aquí la presentación de este trabajo preliminar. Muchísimas gracias por la atención. Espero que os guste el tema y estamos dispuestos a recibir todas las preguntas y comentarios que nos queráis realizar.